¿Cómo están? Damos reinicio a nuestras entrevistas a través del canal de YouTube del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Habíamos estado un poco en pausa por las vacaciones, pero hoy día retomamos nuestras entrevistas en temas internacionales y esta vez para hablar de un país, de un continente. Vamos a hablar de nuevo de Europa, retomamos nuestro tema del programa de estudios europeos y particularmente de uno de los estados fundadores justamente de la Unión Europea, que se ha caracterizado durante toda su vida política, por lo menos de la historia contemporánea, por la inestabilidad política más que por la estabilidad, y hoy día está viviendo un momento bastante especial, que es el que queremos analizar junto a la doctoranda, politóloga, Mariana Polisi, quien es argentina y también italiana, tiene la doble nacionalidad, así es que sabe muy de cerca lo del tema que vamos a conversar, y que es de la Universidad de Buenos Aires, aquí al ladito, cruzando la cordillera, en Argentina. Así es que te doy la bienvenida, Mariana, y muchas gracias por compartir con nosotros y conversar sobre Italia, la Unión Europea, la contingencia, pero también la historia de cómo se ha hecho Italia. Bueno, muchas gracias, Paulina. Para mí es un gusto, es un honor poder hablar tanto con vos como por intermedio del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Y bueno, el tema que nos convoca viene sonando fuerte en las últimas semanas, así que vamos a estar debatiéndolo a lo largo de esta conversación. Así que muchas gracias por la invitación desde ya. Partamos, Mariana, vamos a partir por la actualidad, explicar un poco qué es lo que está pasando en Italia hoy día, pero evidentemente nos vamos a remontar a la historia de la propia Italia y su propia inserción dentro de lo que es la Unión Europea. Estamos en un contexto en el cual se ha puesto el 1 de enero en marcha ya lo que es el Plan de Recuperación Económica, y además se aprobó el presupuesto plurianual de la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea, los 27 hoy día, han hecho un gran esfuerzo de ponerse de acuerdo y de poner encima de la mesa billones de euros para estos años. Pero en especial el plan de recuperación económica, que son 750 mil millones de euros. Y resulta que tras este logro del año 2020, bueno, nos encontramos con Italia nuevamente en turbulencia, nuevamente en una situación en la cual, bueno, uno se pregunta, en pandemia, además que les ha afectado tan fuertemente a Italia, ¿qué es lo que está pasando políticamente hoy día? Partamos entonces por lo que está ocurriendo en Italia y por qué están las noticias, además. Bueno, vamos a partir un poco más atrás, desde la fundación de la República Italiana, luego de la caída del fascismo, en el año 1946, que se instaura la República en el país. La sucesión de gobiernos se viene dando de una manera muy inestable. Prácticamente cada 2 años hay un gobierno diferente en la República Italiana. Por, entre muchos expertos se da la explicación del tema del parlamentarismo particular que tiene Italia con el bicameralismo simétrico perfecto, en donde ambas cámaras, Senado y diputados, tienen las mismas atribuciones jurídicas y el mismo peso. Esto es lo que de alguna manera ha otorgado a la República una fuerte, diríamos, una inestabilidad política e institucional, porque al tener el mismo peso político estas dos cámaras, si una no está de acuerdo y pierde la mayoría, como le acaba de pasar a Giuseppe Conte, el gobierno dimite y bueno, se presentan diferentes escenarios políticos. Pero aclarando eso, quería ir un poco más atrás, porque a pesar de los esfuerzos que hizo la Unión Europea, en donde Italia es el país más beneficiado del Recovery Fund, del paquete de ayuda económica, con 207 mil millones de euros que se le van a asignar al país para la recuperación tanto económica como sanitaria, ya desde el 2020, con la crisis que se desató en el país de la pandemia, el gobierno de Conte venía en tensión
por la fuerte oposición política, sobre todo del sector del arco político de la centro-derecha, en donde hay tres partidos principales que no participan de la coalición de gobierno, como son Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Liga del Norte de Matteo Salvini y Fratelli d'Italia, que responde a Giorgia Meloni, que es el partido que más ha estado creciendo a lo largo de esta crisis. La crisis política viene unida, para ponernos en contexto, con la crisis que desató en el país la pandemia del coronavirus, perdón, siendo el epicentro europeo, en donde actualmente hay una cifra de 80.000 decesos fatales, donde ha ocasionado un gran perjuicio económico para la economía italiana, para el sector sobre todo de servicios. Recordemos que Italia, a pesar de ser un país federal, es profundamente asimétrico entre norte y sur, un norte plenamente industrial y un sur más dedicado a los servicios turísticos, agrícolas y de economía informal. Y ante las restricciones sanitarias y de aislamiento social, estas economías y estas pequeñas y medianas empresas, sobre todo las del territorio meridional, son las más afectadas. Entonces, Giuseppe Conte, por el manejo de la pandemia y por las medidas adoptadas a nivel sanitario y económico, fue fuertemente cuestionado por la derecha en primer momento, y en los últimos meses del 2020 y a principios de este año, por un aliado muy fuerte de su coalición de gobierno, que es Matteo Renzi, que fue ex premier italiano y actual senador de Firenze, y es el presidente de Italia Viva, que es uno de los partidos socios de la coalición del gobierno Conte-Bis, ¿no? Luego de la salida de Matteo Salvini en el año 2019, se forma un segundo gobierno Conte, en donde se da un giro hacia la centro-izquierda, y los partidos más importantes que conforman la coalición de gobierno son el Partido Democrático, el Movimiento 5 Stelle e Italia Viva de Matteo. Ahora, ¿por qué Renzi decide romper la alianza con el gobierno actual y provocar la salida? Porque a pesar de que Italia, a la cabeza de Giuseppe Conte, ¿no?, por ser el ejecutivo, recibe el paquete de ayuda máxima de los fondos europeos, no estaba de acuerdo con la asignación de estos fondos. Desde un primer momento se manifestó Renzi disconforme con cierto secretismo de cómo se iba a distribuir esta ayuda económica de la Unión Europea, que urgía una discusión parlamentaria de unidad nacional, en donde se pueda tener mayor claridad respecto a la distribución de estos fondos, cómo se iban a asignar respecto a las regiones. Y también otra discordancia que él planteaba es que el gobierno de Conte no estaba dispuesto a utilizar el mecanismo de estabilización europeo, que son los fondos MES, que podrían haber ayudado a Italia a sostener e incrementar la capacidad del sistema sanitario, que se vio muy asimétrico, sobre todo, vuelvo a repetir, entre el norte y el sur del país. Entonces, todas estas cuestiones fueron las que manifiesta Renzi como una explicación del por qué no veía viable continuar con la coalición de gobierno y romper la alianza con Conte, pero sobre todo por una disconformidad respecto a cómo estaba girando, según él, la política italiana, que estaba más inclinada a, de alguna manera, complacer a uno de los partidos socios de la coalición, que es el Movimiento 5 Stelle, que, si mal ustedes no recordarán, era un movimiento que nació como una protesta. Entonces Renzi tampoco, desde el vamos, nunca estuvo muy conforme en ser socio político de este movimiento, pero él arguyó, la razón principal era frenar que Salvini vuelva a gobernar Italia. Entonces, por eso decide formar gobierno con él. Ahora, en este contexto, cuando ya pierde el apoyo, pierde la mayoría Conte, en el Senado sobre todo. En el Senado, y bueno, hay que formar de nuevo gobierno, y el presidente llama a formar gobierno, y llama a un personaje que es muy conocido en Europa, y muy prestigioso también, que es Mario Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo, y lo llama a formar gobierno.
Es decir, no se va a las urnas, sino que nuevamente debe ser un acuerdo, una negociación entre los partidos políticos. Entonces ahí te tengo varias preguntas. Primero, de las urnas, el último presidente del Consejo, lo que podríamos hablar acá como el Ejecutivo, en la parte de gobierno, porque allá se llama presidente del Consejo, para que nosotros entendamos acá, es Berlusconi, el último Exactamente. que nace de las urnas. Y de ahí nos Del vemos con una... 2009. Exacto. Y nos vemos con una sucesión después de presidentes del Consejo, primeros ministros, si lo queremos llamar así, que todos han salido de acuerdos, algunos tecnócratas y otros más de estas coaliciones políticas. Entonces hemos pasado por Letta, por el mismo Monti, Mario Monti. claro, por Mario Monti, etc. Entonces, ahora de nuevo están en esa situación. Entonces, ¿cómo se ve el panorama político de Mario Draghi? ¿Con quién va a formar gobierno? ¿Va a ser de nuevo un gobierno tecnócrata, dadas las características de Draghi? ¿O va a ser un gobierno político tecnócrata? ¿Y cuánta vida tú le das a un gobierno formado así, dadas las características del sistema electoral y de la forma de gobierno, que tal como tú lo explicabas, tiene esta característica de federalismo, o sea, parlamentarismo simétrico entre el Senado y la Cámara Política o Cámara de Diputados? Entonces, ¿cómo se ve la perspectiva y qué características tiene Draghi y cómo crees tú que se va a manejar ahora esto, más aún cuando él viene con esta visión del Banco Central Europeo, esta visión justamente muy tecnócrata, pero Draghi fue muy político también en su momento y salvó el euro en su momento. Entonces, Whatever it takes. sí, ¿cómo ahora cómo ves tú la actualidad en este escenario? Bueno, primero, antes de hablar de Draghi, quería comentar que el presidente de la República, que es el jefe de Estado, Sergio Mattarella, es el que decide ante el no acuerdo político de las fuerzas, porque antes de convocar a Draghi se realiza una nueva ronda de consultas para ver si Conte lograba formar un tercer gobierno con una mayoría, sobre todo le preocupaba la Cámara de Senadores. Esto no se logra, tampoco hay un acuerdo político, por lo que Mattarella delega en Fico, que es el presidente de la Cámara de Diputados y miembro del movimiento Cinque Stelle, la posibilidad de formar un gobierno político, si se podía estudiar esta posibilidad sin tener que convocar una figura externa a los partidos políticos. Lamentablemente no se dio. Entonces, ante la situación crítica en la que se encuentra el país, porque el país se encara actualmente tres desafíos importantes. Por un lado, la economía, que tiene una economía comprometida, una deuda pública, perdón, deuda externa del 160% del PBI, que es una de las más, no es la más alta de la Unión Europea, o sea que ya las métricas que le impone a Italia el Tratado de Maastricht ya no se están cumpliendo. El segundo caso es que tienen que llevar adelante el programa de vacunación. Y el tercer desafío importante es que Italia detenta la presidencia del G20. Así que es una instancia muy importante del multilateralismo y un desafío enorme para el país. Entonces, yo creo que Mattarella convoca a Draghi porque primero que el nombre de Draghi venía sonando hace ya casi un año, que se venía hablando de Draghi por su experiencia política. Como vos bien señalaste, no se trata de un 100% tecnócrata, como podríamos pensar en la última tecnocracia liberal que tuvo Italia del 2011 al 2013, encabezada por el economista Mario Monti, que te comento que es hijo de un argentino, dato de color. Así que Draghi tiene otro perfil, porque él fue presidente del Banco Central Europeo, es economista, bueno, fue profesor en Italia, y fue un poco la cabeza ante la crisis griega que explotó en el año 2013, él mismo declaró que iba a hacer todo lo necesario para salvaguardar la moneda única, ¿no? Cosa que sí logró. Entonces tiene ese respaldo de su gestión exitosa al frente del Banco Central Europeo,
pero creo que va a aportar un perfil político en el sentido del renombre europeo que tiene Draghi y también en el exterior, o sea que puede ser una figura que llegue a conformar un gobierno técnico y político. Técnico porque, bueno, él es un economista que no tiene afiliación partidaria, podríamos pensar que tiene una tendencia socioliberal, pero no pertenece ni al PT, ni al movimiento, ni a la Lega, o sea, es independiente. Eh, pero como tiene este prestigio internacional, puede encauzar, a mi parecer, la situación interna italiana y llevar a cabo estos compromisos que tiene en el frente exterior. Pero principalmente encauzar la economía italiana, ¿no? Por este problema que yo te estaba comentando de la deuda. Después tiene una gran pérdida de empleo, sobre todo en la población juvenil. Pensemos que en el sur casi hay un 56% de desocupación entre los jóvenes de 19 a 24 años, son los llamados ni, no pueden ni trabajar ni estudiar. Eh, Tiene también que hacer frente al tema de la vacunación. Y bueno, son desafíos que quizás merecían una figura como él que pueda ejercer estas dos polaridades, lo económico y lo político, sin desatender ninguno de estos dos frentes. ¿Por qué digo que puede ser un gobierno técnico-político? Porque ya con las rondas de consultas que deberían finalizar el sábado, ya la mayoría de los partidos le dieron el ok a Mario Draghi para darle ellos dicen la fiducia, la confianza en el Parlamento. Uno es Forza Italia de Silvio Berlusconi, otro es Lega Nord de Matteo Salvini. No los nombro primero, en primer lugar de casualidad. El partido de la Lega es el primer partido nacional italiano que gobierna 14 regiones. Otro partido que es mayoritario y lo apoya es la Socialdemocracia, que es el Partido Democrático, y también partidos de centro-izquierda minoritarios como Libres e Iguales, el de Emma Bonino. Así que el único partido que incluso, bueno, hace 24 horas que se sujetó a votación a los partidarios del movimiento Cinque Stelle a través de la página web, que es Rousseau, la plataforma digital, donde ellos llevaban las consultas o se agrupaban de esa manera, y se le dio ok también por parte de los electores del Cinque Stelle a una gestión de Mario Draghi. El único partido que quedaría en la oposición es Fratelli d'Italia con un 17%, que es liderado por Giorgia Meloni, que es el conservadurismo más nacionalista italiano. Este partido es heredero de lo que fue Alianza Nazionale con Fini, la conducción de Fini. Así que, dadas las cosas, si se llega a realizar la consulta parlamentaria, Draghi queda en una gran aprobación política también. Y además detenta una gran aceptación en la ciudadanía. Se hizo hace poco un sondeo donde se le da una aprobación del 74%, por lo que los italianos lo que se percibe es que quieren salir de este estancamiento, de esta crisis política y bueno, luego económica. Quieren una reactivación del país, o sea, gestionar los fondos europeos, impulsar la economía y salir adelante porque por algo el primer artículo lo que dice: la República Italiana está fundada sobre el trabajo, ¿no? Entonces tienen esta concepción, esta cultura de salir adelante a través del trabajo y esta ética. Justamente eso te quería preguntar, porque yo me imagino, no me imagino, lo he visto, que también en Italia hay una desafección con los partidos políticos como tradicionales, como en general ha pasado en el mundo, Sí. particularmente en el mundo occidental, en Europa, también en América Latina, y surgen de las crisis, tanto de la crisis del euro como las crisis posteriores, porque también a Italia le afectó muchísimo la crisis económica, también la inmigración, porque es un tema muy presente en Italia, muy fuerte, sobre todo porque Italia, cuando los flujos migratorios vienen sobre todo de Libia, de Túnez, bueno, donde llegan principalmente es a la isla de Lampedusa y de ahí entran, digamos, al continente. Territorio italiano. Y eso también ha sido una temática muy fuerte
por la cual van surgiendo o resurgiendo movimientos o partidos que utilizan la migración, que utilizan el antieuropeísmo, que utilizan esta idea contra la Unión Europea, contra los partidos tradicionales, y van surgiendo en Italia en el último tiempo nuevos movimientos que se transforman definitivamente en fuerzas políticas importantes. Entonces te quiero preguntar, primero, ¿qué características tiene el movimiento 5 estrellas? ¿Cómo nace, cómo surgen todas estas crisis con las características particulares que tiene? Y en segundo lugar, cómo también Matteo Salvini logra finalmente llegar hasta un 30-31% en 35%. 35%, imagínate, de aprobación, y además en las elecciones está teniendo ese 35% se transforma en cupos políticos, ya lo decías tú a nivel regional, pero también a nivel central de Italia. Entonces, bueno, es muy difícil en ese escenario, además con la posición de Matteo Salvini, que también podemos hablar de la persona de Matteo Salvini, de las características que tiene como político. Partamos hablando de esos dos, y después ya entraremos a otros partidos políticos y a la figura de Matteo Renzi también, que ha tenido ahí un giro saliéndose del Partido Democrático y creando su propio partido. Pero primero partamos por el movimiento 5 estrellas y después pasemos a lo que es el movimiento de Salvini y lo que es Forza Italia. No es Forza Italia. ¿Cómo se llama el movimiento Salvini? Lega Nord. La Lega Nord. La Lega ahora, porque incluso le sacaron el Nord para hacerlo partido nacional y no solamente con la idea original del separatismo norte de Italia. La Lega, por lo tanto, y Movimiento 5 estrellas. Te pregunto por ambos. Bueno, primero aclarar de que el panorama de Italia, el panorama político es un sistema muy polarizado debido a la gran fragmentación partidaria. Como te comentaba, hay muchas fuerzas políticas existentes y el país está consolidando cada vez más. Hay una gran polarización entre lo que es la izquierda y la derecha. Dicho esto, al movimiento 5 estrellas lo tenemos que pensar como un movimiento de protesta que emerge a partir de la crisis mundial del 2008, como vos comentaste. Italia fue uno de los países más afectados por esta crisis del euro. El partido fue fundado por el cómico y actor italiano Beppe Grillo, que si bien nunca había tenido una afiliación partidaria, siempre sus obras tenían un carácter político o cuestionador de lo que es la partidocracia tradicional italiana. Entonces este movimiento nace como una asamblea virtual en la página que yo te comentaba, en la plataforma Rousseau, que era un blog de Beppe Grillo, en donde se iban autoconvocando ciudadanos independientes que no pertenecieran a ningún partido político para ir presentando propuestas políticas, económicas, sociales. O sea, era un partido en principio anti-casta. La condición para poder participar o poder presentarse inclusive como candidato era no tener ninguna participación política ni actual ni anterior. El movimiento se empezó a congregar en las distintas plazas de las regiones más importantes de Italia. Como sucedió, lo podemos comparar, lo podemos pensar en un caso similar al de Podemos en España. Entonces empezaron a congregarse, recién se institucionaliza en el año 2012-2013 el partido. Así que desde el 2009 hasta el 2012, esos 3 años fueron movimiento propiamente dicho, ¿no? Sin digamos, un armado, un anclaje institucional, donde se discutía por internet, se hacían asambleas. El partido, como dije, se institucionaliza en el 2012 debido a la gran aceptación. Llegó a ser el primer movimiento político de Italia por el gran porcentaje de aceptación, inclusive superando a Salvini hoy. Tenía más del 35% cuando empezaron, cuando se institucionalizó el partido y fueron elecciones en el año 2013. Tenían más del 35%. Pero en ese momento, Beppe Grillo rechaza la coalición de gobierno con el otro partido que había sacado la mayoría de los votos, que era el Partido Democrático, y ahí
entra la figura de Enrico Letta, que era en este momento el líder del Partido Democrático, que a su vez tenía una disputa de poder con quien era en ese entonces el síndaco de Firenze, que era Matteo Renzi, y Matteo Renzi en esos años empieza su aparición política. Pero antes de adelantarme con eso, el movimiento Cinque Stelle tenía ese carácter de movimiento puro populista de protesta política, pero también se le podían distinguir temáticas tanto de izquierda como derecha, y a su vez tenía elementos latinoamericanistas. Por ejemplo, uno de sus miembros más importantes de principios de fundación era Alessandro Di Battista, que tenía un pensamiento de barista, latinoamericanista. Tenías un Pepe Grillo con propuestas más ambientalistas, más parecidas a un partido verde alemán. Y después tenías también otra pata anti-migración, más de derecha, más conservadora. O sea que el movimiento también, en una de sus líneas fundadoras, tenía este principio de anti-inmigración, y no fue casualidad que en el 2018 uno de los puntos que acordaron para formar gobierno con Liga de Nord era el tema migratorio, como bien mencionaste anteriormente. Entonces, Y respecto a la pienso Unión que Europea, ¿cómo era la posición del movimiento sobre ella en realidad, y sobre el euro en particular? Porque creo que ahí tuvieron un tema en algún momento. bueno, sí, por supuesto. Siempre se les adjudicó el mote de anti-europeístas. En realidad lo que ellos querían no era la salida directa de la Unión Europea, pero sí recuperar la soberanía monetaria, eh, y reformar Europa. Que Europa, en vez de ser una comunidad, un proyecto político, económico, cultural como el que lo conocemos hoy en día, por el legado de los padres fundadores, vuelva a ser una Europa de naciones. Entonces eso era uno de los puntos que quizás tenían en concordancia con la línea que adoptó durante algunos años Matteo Salvini, que es lo que le permitió formar una coalición de gobierno. Tenían una postura muy crítica con la Unión Europea porque justamente ellos nacen como un movimiento de protesta a la austeridad que Europa pone Italia, como una reacción política a la crisis que sufrió Italia. Pero bueno, la cuestión es que había que salvar el país. Fueron medidas que se tuvieron que acatar para salvaguardar la economía italiana. Luego, en segundo lugar, tenemos la Liga del Norte, que la Liga del Norte, o sea, el movimiento Cinque Stelle lo podríamos ubicar como un movimiento, un sector populista, propiamente populista. La Liga Nord tiene un fuerte componente, algunos la caracterizan como ultraderecha. Yo creo que a lo largo de sus años moderó su posicionamiento en el arco político a través del liderazgo de Salvini como secretario general del partido en el año 2013, y la podemos ubicar como un partido hoy de centro derecha. Digo esto porque ellos abandonan, luego de la asunción de Salvini como conductor, la estrategia del separatismo, del secesionismo del norte italiano como polo industrial. Recordemos que el norte italiano es el segundo polo productivo de la Unión Europea. Entonces, lo que proponían era separar el norte del país, la Padania, la entidad ficticia conformada por Lombardía, el Véneto, Torino, las regiones más ricas del norte, de la Roma ladrona, y del sur atrasado, meridional, corrupto, mafioso, etc. Entonces, con la conducción de Salvini lo que hace es replicar en Italia un poco el modelo adoptado por Marine Le Pen en Francia, ¿no? De un partido, de un frente nacional, de una liga nacional. Pensemos que en el sur la liga no tenía presencia territorial, y hoy en día en una coalición formada con Fratelli d'Italia gobierna una región como Sicilia, que es la región crítica del sur de Italia, ¿no? Eso te iba a preguntar porque, ¿cómo es posible que uno se entienda? Porque cuando uno ha leído sobre justamente la Lega Norte y los objetivos originales que tenían, que era este separatismo, separar justamente, estaba dentro de los movimientos separatistas europeos,
y que en el fondo su visión era que ellos estaban manteniendo el sur, que Sí, ellos exactamente. producían y trabajaban y mantenían al sur, y que el sur se lo pasaba estos típicos Sí, prejuicios dormir la siesta, al cazzelare, sol, durmiendo la siesta y haciendo la en fiesta. italiano, sí, sí, sí. Exacto. Y hoy día tienen representación y tienen Sí, votos, muchos votos en ese mismo sur que originalmente era despreciado por la Lega. ¿Cómo bueno, logran eso y por qué lo logra ¿cómo lo Salvini? logran? Con una eficaz campaña mediática de propaganda política y fundamentalmente convirtiendo lo que antes eran para los italianos del norte y para los italianos en general, que los enemigos eran los italianos del sur, como vos bien decías, porque eran poco productivos, porque había que mantenerlos y subsidiarlos todo el tiempo, por las características estructurales de la economía. Salvini en muy poco tiempo, y esto voy a retomar un análisis de un politólogo que a mí me gusta mucho, italiano, que es Daniele Albertazzi, que ha escrito grandes trabajos sobre Salvini, la Lega del Norte, yo retomo para mi propia tesis. Él comenta, y yo concuerdo con ese análisis, que Salvini en muy poco tiempo y muy efectivamente logra transformar a los inmigrantes como el nuevo enemigo italiano por el cual toda Italia se tenía que unir en contra de esa nueva amenaza. Los inmigrantes que provenían del norte africano, de algunas colonias antiguamente fascistas, como por ejemplo Libia, Eritrea, también de Marruecos, también extracomunitarios. Otro enemigo que Salvini individua es el tema de la élite burocrática de Bruselas. Y en tercer lugar, él comentaba, después abandona esta estrategia, una tercer componente muy fuertemente euroescepticista, en donde calificaba al euro como una moneda criminal. ¿Por qué digo que él abandona esa estrategia del basta euro? Ustedes seguramente van a ver algunos afiches de esa época que decía Lega Salvini, basta euro, salí incluso él con su propaganda, su remera en contra de la Unión Europea. La abandona principalmente porque la Lega Nord, a pesar de que se convirtió por la aceptación política y por las recientes elecciones que hubo en el primer partido nacional, que gobierna la mayor parte de las regiones italianas y que logra una presencia en el sur con alianza con Fratelli d'Italia, hace pie en el sur Salvini, el núcleo fuerte de la Lega del Norte siguen siendo los industriales del norte. Salvini en realidad nunca se deshizo de la conducción vieja de Umberto Bossi, que era el anterior secretario de la Lega del Norte. Entonces, todo ese núcleo de industriales, de ricos, de gente de ese nivel socioeconómico, sigue siendo parte de la Liga del Norte, o sea, nunca abandonaron al partido. Entonces, él, si bien adoptó una estrategia antieuropeísta para captar votos, tuvo que abandonarla rápidamente porque si no, no podía continuar al frente del partido, porque la Unión Europea ha beneficiado en gran parte al polo industrial italiano. Entonces, esos votos no se podían perder, esos apoyos no se podían perder y esos aportes no se podían perder. Ahora, en este panorama, nos encontramos con el Partido Democrático, que es la socialdemocracia Sí, los clásicos. dentro de lo que es Italia. Y ahí, como tú señalabas, también hay un quiebre y nos encontramos entre Enrico Letta con Matteo Renzi. Y Renzi aparece en un momento determinado, incluso algunos lo miraban como la figura socialdemócrata que iba a poder inspirar al resto de los socialdemócratas en Europa. Entonces apareció en un momento como aquel que podía hacer en Italia lo que otros socialdemócratas podrían también replicar a nivel europeo. Justamente en el tiempo cuando François Hollande estaba de baja, el Partido Socialista ya en Francia iba cayendo y también iba subiendo Marine Le Pen, entonces se puso mucha ficha, mucha esperanza en Matteo Renzi.
Y finalmente Matteo Renzi es por un referéndum donde finalmente él pone en juego su responsabilidad política, lo pierde y finalmente también dimite. Pero además, él crea su propio partido, se sale de lo que es el tradicional partido demócrata. Entonces, democrático. Entonces, ¿qué pasa hoy día con Matteo Renzi y con el partido que algo ha subido en la encuesta por lo que he estado viendo? O sea, ha tenido una cierta remontada el Partido Democrático. El Partido Democrático. El Partido Democrático ha ido teniendo una remontada importante, ha habido una caída también del movimiento Cinco Estrellas. Exactamente, así se explica la razón. Sí, entonces quiero ver eso. ¿Qué ha pasado ahí políticamente en Italia? Bueno, Matteo Renzi, primero que diríamos que se lo presentó como en italiano il rotamatore, el reformista, ¿no? El reformista que viene a ayornar de alguna manera la socialdemocracia italiana europea, porque tenía ese perfil venía de una gestión exitosa como sindaco, como mayor de Firenze, que es una de las, bueno, la Toscana es una de las regiones más importantes italianas. Entonces venía con este éxito como respaldo político. En unas internas del Partido Democrático se convierte en el secretario del partido y de alguna manera hace un juego palaciego que obliga a Enrico Letta a dimitir y cederle el lugar a Renzi como primer ministro. Yo personalmente tengo admiración por Enrico Letta, porque es una persona que tiene una formación increíble, ¿no? Un gran estadista. Pero bueno, Ahora se ha volviendo a dedicado Matteo a la Renzi. academia, ¿verdad? Está a Sí, cargo de él un está en centro. CFO. Sí, 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 sí. Una persona muy culta. Un perfil muy parecido a quien era otro de los héroes de la socialdemocracia, que era Romano Prodi. Bueno, pero volviendo a Renzi, justamente Renzi venía a pelearse con estos popes, con estos gigantes de la socialdemocracia como Prodi, Letta, en una manera de ayornar a la política italiana y al partido demócrata. Accede al cargo de primer ministro italiano, gobierna por casi 1000 días, fue todo un récord, casi 3 años. Entonces, como tenía realmente una popularidad por el manejo político, es un político muy hábil, una persona con un manejo parlamentario realmente destacable, convoca al referéndum constitucional para anular la Cámara, prácticamente la Cámara de Senadores y que quede una sola Cámara en Italia, que sería la de Diputados, para agilizar la República. Por esto que yo te comentaba de las características particulares del bicameralismo italiano, para solucionar en parte el tema de la inestabilidad política, los pesos y contrapesos de la democracia italiana. Este referéndum fue en el año 2016, lo pierde una semana después del Brexit de Cameron. Él renuncia una semana después de David Cameron porque él había puesto en juego su capital político. Él decía que si el referéndum no salía favorable a la reforma constitucional, él se dimitía del gobierno y así fue, ¿no? La ley Boschi, que fue el proyecto elaborado por quien era su ministra de Reformas, María Elena Boschi, que sigue teniendo una presencia muy importante en lo que es la conformación ahora de Italia Viva, porque se presenta como un liderazgo femenino, feminista. Ese referéndum se pierde, entonces, bueno, cae el gobierno de Renzi y de esa manera asume luego quien fue su canciller hasta completar su mandato, que era Paolo Gentiloni, otro hombre de gran peso y renombre europeo, porque actualmente es comisario, ¿no?, de la Unión Europea. Renzi seguía perteneciendo al Partido Democrático y el quiebre se produce luego de la caída del primer gobierno Conte con la coalición entre Cinque Stelle y Lega. Al caer el primer gobierno Conte, durante las consultas parlamentarias se logra una nueva mayoría, se conforma el segundo gobierno Conte, esta vez entre el Partido Democrático y el Cinque Stelle. Renzi advierte que el Partido Democrático estaba siendo demasiado amable, demasiado favorable a las propuestas del movimiento Cinque Stelle,
arguye que se estaban traicionando los ideales socialdemócratas puros de la constitución del partido, y entonces decide conformar su propia fuerza política, que es más que nada un partido más liberal europeo en lo que hoy conocemos como Italia Viva. Entonces se lleva sus 17 senadores, sus 30 diputados, y bueno, al formar el gobierno Conte-Bis, él aporta 2 ministras y un subsecretario. Así que ese peso político que tenía Italia Viva fue conseguido a través de los votos del PD. Ahora, Italia Viva, el partido de Renzi, es una fuerza bastante minoritaria porque está a menos del 3% de aprobación política, y como vos bien señalabas, el Partido Democrático volvió a crecer por una merma importante que se dio del movimiento Cinque Stelle, que perdió una claridad de línea política, una conducción incluso, no tiene un líder claro Cinque Stelle hoy. Sí, el Partido Democrático supo capitalizar esa debilidad de su compañero de coalición y le permitió un subidón en los últimos sondeos, pero de todas maneras también hay que advertir que la Liga de Matteo Salvini sigue siendo el primer partido italiano, y en tercer lugar se ubica la fuerza de Giorgia Meloni, que es Hermanos de Italia, que es un nacionalismo conservador, bastante fuerte, que sigue creciendo en las encuestas, porque hay muchos italianos que también están desencantados con la propia derecha. Entonces, quizás los italianos de derecha, desencantados con la Lega y con Forza Italia, van al partido de Meloni porque quieren una política anti-inmigración más agresiva, no están de acuerdo con los derechos, por ejemplo, de la comunidad gay en Italia, etc. Y el movimiento Cinque Stelle, al estar desencantados sus propios votantes, la fuerza que, digamos, puede representar alguna de las banderas que ellos enarbolan es sin duda el Partido Democrático, que es uno de los mayores y más importantes en el arco político italiano. Bueno, Renzi hoy, para resumir, porque pensamos que todo esto pasó en 6 años, o sea, todos estos movimientos entre partidos, esta reconversión, estas estrategias políticas, el papel de Renzi, cómo se fue desinflando su figura. Hoy en día su fuerza no está muy bien posicionada, como te comentaba, electoralmente tiene menos de un 3%, pero él conserva esa cantidad de diputados, esa cantidad de senadores, y está en condiciones de negociar ser parte de la coalición de gobierno que encabece Draghi. Es más, Renzi fue uno de los primeros en decantarse por la figura de Draghi y anunciar que le va a dar su apoyo. Así que de ahora en más, Renzi va a seguir teniendo peso en la política italiana. No está, nadie está, no se puede descontar su participación a futuro, porque siempre uno puede vaticinar, no, está muerto políticamente. No, eso no se puede decir, y menos en Italia, que es un país que cambia y es tan dinámico a nivel político. Así que yo creo que vamos a seguir hablando de él y vamos a tener noticias de él. Pero bueno, es el juego democrático también, ¿no? Que todas las fuerzas puedan tener esa participación política, y más en un sistema tan fragmentado como el italiano y polarizado a su vez. Hay otro personaje que se le da por muerto muchas veces y resucita tal como Berlusconi. el ave fénix, y que es Berlusconi. No hemos Silvio hablado Berlusconi. de Berlusconi, Bueno, y aquí quiero por... preguntarte sobre Berlusconi. ¿Qué pasa Bueno, con él? ¿En qué está después de todos los juicios del Binga Bunga, no sé cuánto? el Todo Bunga lo que ha Bunga. habido. Berlusconi, pero Berlusconi sigue en la vida política Sí, italiana, sí. y quiero que nos cuentes en qué está Berlusconi. Bueno, Berlusconi, otro caso paradigmático que se lo iba a dar por muerto por el escándalo del Bunga Bunga en 2009, por la adopción de las medidas de austeridad económica, luego su salida del gobierno, su dimisión del gobierno italiano, la inhibición para presentarse como parlamentario europeo, que después se levantó esa inhibición y pudo ser europarlamentario. Hoy en día es europarlamentario.
Berlusconi tiene su partido de Forza Italia, que fundó en el año 1994, sigue coleando, o sea, sigue teniendo una gran presencia porque es la fuerza, digamos, liberal, europeísta, ¿no? De la derecha italiana. Entonces, tiene un 7-8% de aceptación, pero conforma el arco de la centro-derecha y en conjunto estos tres partidos, Forza Italia, Lega y Fratelli, tienen un 49% de aceptación, por lo que la figura de Berlusconi es importante en el armado. Berlusconi sigue participando obviamente de la política porque tiene sus legisladores y además también se prestó a anunciar que va a dar el consenso parlamentario para que Draghi pueda formar gobierno, así que seguramente va a estar acompañando con sus representantes el nuevo gobierno italiano. Así que vamos a seguir también escuchando de él. También hay que pensarlo porque ahora está tan de moda hablar de Trump, de los outsiders, y Berlusconi es un caso paradigmático de outsider porque recordemos cómo él surgió en política, ¿no? Bueno, A de hecho se partir de... plantea que él es el pre-Trump, de alguna Sí, manera. exactamente. Bueno, Giovanni Sartori lo plantea en esos términos, que quizás él fue el primer outsider. Él surge después del escándalo de Manipulite, del Tangentopoli, que fue un gran escándalo a nivel jurídico en Italia, que hizo tambalear a la clase política, a la partidocracia, a la clase política, como dice como el libro Norberto Bobbio. Y Berlusconi aparece como un empresario de los medios, del fútbol, él es el dueño de canales como Mediaset, es el presidente del Club Atlético de Milán, es el club más importante italiano, es uno de los hombres más ricos de Italia, y aparece como un extraño que se mete en la arena política con el fin de ayudar a su país a salvaguardar las instituciones y recuperar ese peso político en Europa. Funda su partido en el año 94 con un gran éxito electoral. Recordemos que Berlusconi es la persona al día de hoy que más tiempo gobernó la República Italiana con 4 gobiernos y con más de, creo que 4.000 días, no me acuerdo la cantidad de días, pero en Italia se habla de esos récords, a ver quién duró más por la inestabilidad de que casi cada 2 años cambia el gobierno. Así que Berlusconi desde ese momento, a pesar de los problemas que debió afrontar a nivel político, a nivel en el frente jurídico, tiene una cosa de gran popularidad entre la gente porque se lo percibe como ese rico, pero cercano al pueblo, tiene ese perfil. Incluso cuando se dio la conferencia de prensa al anunciar que iba a apoyar a Draghi, baja de su chat privado, todo enfundado en Prada, saludando a la gente, o sea, es un carismático de primer nivel. Así que bueno, también vamos a hablar de él. Lo que sí yo destacaría de Berlusconi, a diferencia de sus socios de la derecha, que no hace ese énfasis en la anti-inmigración, no tiene esa compulsión por políticas xenofóbicas o de corte anti-inmigratorio, sino que él lo que aporta es el lado empresarial de esa coalición, el lado liberal, de la economía liberal, del emprendedor, de la empresa, de los emprendedores, del libre comercio y del pro-europeísmo, ¿no? Berlusconi siempre se manifestó a favor de la Unión Europea, de los beneficios que reportaba al país, a Italia, a la moneda única. Así que tenemos que pensar en esos términos. Ahora, en el tiempo que nos queda, hay otro factor que ha sido importante en la política italiana y quiero saber qué tanto sigue jugando todavía en los partidos políticos, sobre todo en el sur, que es la mafia italiana, que es justamente que tú hablabas de la operación Manos Limpias, pero que todavía, y sobre todo en algunos sectores, sigue teniendo mucha fuerza. Sí. Entonces, ¿cómo en todo este escenario político de tanta inestabilidad, donde incluso en Italia, para evitar el fraccionamiento político, modificaron su ley electoral, tratando de darle un elemento más de mayoritario que 100% proporcional, pero pese a eso, Italia es tan diversa como son diversos los partidos. Pero bueno, está este elemento de la mafia. ¿Qué pasa con la mafia italiana todavía? ¿Qué control tiene
y en qué partes principalmente todavía es donde las personas recurren, sobre todo en momentos en que el Estado no les puede dar los recursos, en que el Estado no puede salir a darles el dinero de la manutención. Vimos protestas incluso de la gente violentas, algo parecido, son como pequeños estallidos como el que nosotros vivimos aquí en Chile, pero pequeños en el sur de Italia, y ahí puede surgir justamente esta mafia que se basa sobre todo en el narcotráfico. Bueno, muy buena pregunta. Primero aclarar que yo no lo había comentado anteriormente, pero sí, el sistema italiano es mixto y la nueva ley electoral que se aprobó en el 2017 está evaluándose la posibilidad de una nueva reforma, es el Rosatellum bis que otorga un premio de mayoría del 40% a la coalición que alcance el 40%. Perdón. Bueno, y con respecto a la mafia, yo no lo relacionaría tanto con el armado electoral, sino con el retiro del Estado en el territorio meridional italiano, ¿no? Esto sobre todo se ha evidenciado en la pandemia, a pesar de lo que yo te comentaba, de que Italia es un país federal, etcétera. En el sur sí se ve un aumento de esta informalidad de la economía, y eso facilitó en gran parte la infiltración de estas organizaciones criminales que actualmente operan en el territorio meridional, como la Camorra, la 'Ndrangheta, propia de Calabria, y la mafia o Cosa Nostra en Sicilia, ¿no? En el sur todavía está muy grabado en el inconsciente colectivo los crímenes de la mafia, por supuesto la más violenta, la siciliana, con el asesinato de estos dos jueces antimafias, Falcone y Borsellino. Entonces la población en sí tiene ese recuerdo muy criminal asociado a la mafia, muy sangriento. Pero ante el retiro de las organizaciones estatales, de la formalidad, de las oportunidades de trabajo, de la inversión en industria, en estructura del territorio del sur de Italia, estas organizaciones operan, y sobre todo esto se evidenció con la pandemia del coronavirus, porque se vio perfectamente la división del territorio, el norte con sus hospitales super equipados y el sur con un sistema sanitario bastante devastado, ¿no? Que sufrió las consecuencias de ajustes al sistema de salud. Pero volviendo a tu pregunta, sí, la mafia opera como un reemplazo, a su vez, no solo como organización criminal, sino como organización social que permite adecuarle a la población los medios necesarios para subsistencia. Por ejemplo, la posibilidad de conseguir trabajo, bueno, esto de la infiltración del narcotráfico, de esto mucho no se habla, pero en el sur italiano está haciendo una gran devastación, sobre todo en la población más juvenil que no consigue empleo, que no pueden estudiar ni trabajar, y estas organizaciones operan en la sombra, pero sí se evidenció durante la crisis que provocó la pandemia, en donde se veían estos estallidos que vos comentabas, tanto de saqueos, como de disturbios, como de bombas molotov, etc. Así que sí está anclada lamentablemente en esa parte del territorio, y se tendrían que adoptar medidas como para poder combatirla definitivamente. Bueno, Salvini en sus decretos de seguridad cuando era viceministro italiano pretendía borrar del mapa a las 3 mafias de Italia, y no se logró, ¿no? Al día de hoy son organizaciones que siguen operando, que tienen conexiones internacionales, por supuesto. Por ejemplo, esto sobre todo el puerto de Gioia Tauro, en Calabria, es uno de los puertos narcos más importantes del mundo. Así que esta organización, por ejemplo, la 'Ndrangheta, es una de las más poderosas a nivel global y sigue consolidando su presencia en el territorio italiano por este retiro del Estado que yo te comentaba, lamentable. Mientras no se planifique una verdadera inversión en infraestructura, en políticas sociales, económicas, y sobre todo de trabajo, para poder sacar de ese estancamiento económico al sur y darle oportunidades a los jóvenes, estas organizaciones van a seguir teniendo futuro.
Bueno, eso también lamentablemente lo vemos en América Latina, vemos Sí, también cuando el Estado no le da a las personas, sobre todo en tiempos en que nos encuarentenamos, en que nos encierran, porque es necesario para controlar esta pandemia que tanto ha afectado a América Latina, por supuesto, pero que también hay un mercado informal al cual no le llegan los recursos y ahí lamentablemente también el narcotráfico entra a cumplir un rol que le correspondería al Estado. Entonces, ojo, ver lo que pasa en Italia, porque lamentablemente en América Latina bien lo conocemos también. y además está decir que estas organizaciones tienen vínculos con América Latina. Por supuesto. Así es Contándolo. que, bueno, Mariana, yo quiero agradecerte esta conversación. La verdad es que nos dejaste un panorama súper claro de lo que está pasando en Italia. Yo sé que aquellos que somos politólogos, politólogas, siempre estamos atentos a Italia, porque siempre Italia nos da mucho que estudiar, que pensar, que analizar, que observar. Bueno, en mi país te digo que no. Recién ahora se lo está empezando a considerar como un país de importancia Italia. Esperemos que con esta asunción en diciembre pasado del G20 pueda finalmente consolidar el lugar internacional que sin duda merece. Mira, ojalá, y ojalá también que este nuevo gobierno que se está intentando poner en ejercicio pueda realmente, bueno, hacer esto que estamos hablando, utilizar los fondos europeos para el objetivo que tienen los fondos europeos. Y los fondos europeos, además de apoyar la innovación, la transición ecológica, es La combatir el digitalización. desempleo. Entonces, eso es muy importante justamente por lo que terminamos de hablar, además, porque se dejan espacios para que entren otros actores que, como el caso en el narcotráfico, evidentemente con todas las consecuencias que tiene, las mafias, que ya conocemos la historia italiana que ha sido tan sangrienta, bueno, justamente el Estado a través de estos fondos vaya cumpliendo el rol que le corresponde al Estado en poblaciones donde necesitan esta ayuda y urgente, como ha sido el sur italiano en particular. Así es que te agradezco de nuevo, Mariana, muy interesante todo lo que conversamos, nos pusiste al día de lo que pasa en Italia, veremos qué pasa con el gobierno de Draghi, vamos a ver qué pasa con la postulación a los fondos, porque además que no crea la gente que, porque a veces en Europa creen eso, que estos fondos es llegar y levantar la mano y tomar. No, tienen que presentar proyectos que Por cumplan con estas supuesto, características, discusión, exactamente, un porque si no van a plan perder esos adecuado. dineros. Exactamente. Permitime cerrar, antes de agradecerte, que remarcar que los tres pilares del G20 italiano son prosperidad, personas eh, y, y pandemia, así que lo que vos dijiste de la digitalización, de la generación de empleo y de sacar, de desarrollar a la propia población, a la propia juventud, son los lemas de Italia y que podamos esperar que se puedan cumplir en los próximos meses, gracias a la conformación del nuevo gobierno. Así que yo te agradezco, Paulina, fue muy interesante la conversación, las preguntas también muy agudas, repasamos creo que todo, incluso algo de la historia italiana, sus sombras y sus luces, más sus luces que tiene todo el potencial para salir adelante y seguir consolidando su lugar como, como socio primordial de Europa y también su lugar internacional fuera de Europa. Gracias, Mariana. Yo debo reconocer que soy una fan absoluta de Italia, de Ay, todo qué lo que es bueno. Italia, de todo lo que es Italia. Tal vez un poquito menos de ciertos actores políticos, pero de todo el resto de Italia, siempre digo que en mi otra vida tengo que haber sido italiana, porque me gusta demasiado, Puede ser, demasiado de ese país. puede ser. Gracias de nuevo y bueno, y seguimos en contacto a través de estas conversaciones. A Sí, ustedes por supuesto. también que nos están escuchando, que nos están viendo en el canal de YouTube del programa Estudios Europeos, los dejamos invitados a una nueva entrevista, a un nuevo análisis de la actualidad europea, porque continuaremos en este año 2021 con las actividades del programa de Estudios Europeos. Que estén muy bien y hasta la próxima.